Este es El Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es El Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente nos volvemos a ver, o mejor a escuchar, mis queridos amigos de Radio 3, en Este es el Cordero. Estábamos meditando el sermón eucarístico de Jesús. Ahora nos vamos con esas luces y con esas palabras del Señor en el corazón, nos vamos al Antiguo Testamento para ir viendo algunas de las figuras eucarísticas que Dios ha revelado en los libros o en algunos libros del Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a explicar un poquito qué significa esto de figuras. Dios se fue revelando de a poco. El culmen de la revelación es Jesús. Dice San Juan de la Cruz que Dios pronunció una sola palabra, Jesús, su Hijo. Pero para ir preparando el camino, ir preparando el corazón de la humanidad para poder recibir a Jesús, se fue revelando de a poco en todo el Antiguo Testamento. Y por eso, a lo largo de los libros que forman la Antigua Alianza, el Antiguo Testamento, Dios fue mostrando algunas figuras, algunas realidades que hablaban de la realidad suprema, Jesús, que iba a venir. Para entenderlo de un modo gráfico, la figura sería como una sombra. La sombra nos muestra algo de la realidad. Si yo pongo la mano cerca de la mesa, detrás de una luz, voy a ver la sombra de la mano, que no es la mano, pero de algún modo me muestra algo de la mano. Y en la medida en que acerco más mi mano hacia la mesa, la sombra se hace más nítida, más semejante a la mano. Así, a lo largo del Antiguo Testamento, las figuras más antiguas, y en la medida en que se iba acercando el tiempo de Jesús, las figuras se fueron haciendo más nítidas hasta llegar a Jesucristo. Sin duda que la sombra no es la mano, la figura no es la realidad, no es Jesús, pero en el Antiguo Testamento Dios nos fue revelando algo del misterio del Señor. También sucedió esto con la Eucaristía. Por eso nos vamos a ir a fijar en el Antiguo Testamento algunos pasajes, algunas realidades, algunas figuras del misterio eucarístico. En primer lugar vamos a ver el sacrificio de Melquisedec. En el libro del Génesis, capítulo 14, de los versículos 18 al 20, nos dice la palabra de Dios: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedor Laomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En primer lugar, nos vamos a quedar en la figura de este rey misterioso, Melquisedec, que aparece 3 veces en la Escritura. Y de algún modo se relaciona este rey con Jesús. La primera vez que aparece es este texto que acabamos de oír, en el cual le sale al encuentro de Abraham después de que él tuvo que entrar en guerra para liberar a su primo Lot. Entró en combate con unos reyes y los vence, y en esa circunstancia este misterioso rey, Melquisedec, sale y ofrece como sacrificio de paz el pan y el vino. Y lo bendice a Abraham y recibe de este el diezmo. Luego, la segunda vez, en el Salmo 109 o 110, depende de la numeración, versículo 4, dice: el Señor lo ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El salmista le habla al Mesías Rey,
es el salmo que comienza diciendo: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Este Mesías Rey es sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre, no sacerdote levita, ¿no? En el pueblo de Israel, la tribu de Leví, de la tribu de Leví salieron los sacerdotes. No es un sacerdote de la tribu de Leví, sino es un sacerdote anterior, porque es según el rito de Melquisedec. Melquisedec era anterior, porque está en la época de Abraham, y Leví es pariente, es como un bisnieto de Abraham. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos nos trae a la memoria a este personaje nuevamente, explicando todo esto que decía el Génesis. Mis queridos hermanos, nos vamos a quedar con la figura de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofrece un sacrificio peculiar, ofrece el pan y el vino. Este Melquisedec, como acabamos de ver, es figura de Jesucristo, rey y sacerdote, que ofrecerá también el pan y el vino, transformándolos en la Eucaristía. Dice Santo Tomás que en el pan y el vino ofrecidos por Melquisedec vemos justamente la materia del sacramento de la Eucaristía. Jesús, cuando quiso instituir este sacramento, utilizó justamente estos dos elementos, el pan y el vino. Mis queridos hermanos, con estos dos textos nos vamos a una pausa para meditar luego qué significa el pan y el vino a lo largo de la Escritura y por lo cual Jesucristo los utilizó para dejarnos el sacramento del amor, el sacramento de la Eucaristía. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Queridos hermanos, aquí estamos nuevamente. Les recuerdo, no lo hice totalmente,
los textos que acabamos de mencionar, Génesis 14, 18, 20, ese sí, el Salmo 109 o 110, versículo 4, y la carta a los Hebreos capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Después de haber visto, aunque sea rápidamente, los tres textos, la figura de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofrece, esto es lo importante, pan y vino. ¿Por qué el pan y el vino? ¿Qué significa el pan y el vino? Vamos a detenernos primero en uno y luego en el otro. El pan, a lo largo de la vida humana, tiene mucha importancia. Cualquiera se puede dar cuenta la importancia que tiene el pan en la vida cotidiana. También a lo largo de la Escritura tiene un gran significado, un gran sentido. El pan, cuando es comido en una mesa familiar o de amigos, es un signo natural de unión y de hermandad. El pan que se comparte. Vemos el gesto de la última cena de Jesús dando el pan. Era propio del padre de familia. En el uso común del pueblo elegido, el pan aparecía ante todo como el alimento fundamental del hombre. El alimento que, al decir de los salmos, fortifica al hombre. Por ejemplo, el Salmo 104, versículo 15. Da fuerza al hombre. El hombre debilitado por el caminar o por el vivir necesita la fuerza del pan. Pensemos en el profeta Elías, que come ese pan misterioso que le da la fuerza para caminar 40 días. También era considerado como símbolo de los dones divinos. El pan era el premio de Dios al judío fiel. Dice el Éxodo en el capítulo 23, 25, darás a Yahvé tu Dios el culto que le es debido, entonces bendeciré tu pan. Dios que bendice el pan, que da el pan. Finalmente, el pan era símbolo de paz. Justamente Melquisedec, en señal de amistad, ofreció pan y vino a Abraham, como acabamos de escuchar, pronunciando sobre él la bendición de Dios Altísimo. Signo de paz. Asimismo, el pan fue usado con un sentido ritual en el culto judío. La Escritura nos dice que se ofrecía como materia en los sacrificios pacíficos. Por ejemplo, en el libro de los Levíticos 7:13. En el rito, en el ritual, en el culto, aparecía el pan, el uso del pan. Incluso podemos recordar los panes de la proposición, que se mantenían permanentemente delante del Señor. Finalmente, tiene también el pan un simbolismo mesiánico, o sea, un simbolismo o una relación con el futuro Mesías, el Mesías que iba a venir. El Salterio predijo que en esos tiempos, en los tiempos del Mesías, se daría en abundancia el pan y saciaría incluso a los pobres, como lo dice el Salmo 132, versículo 15. Nos recordamos, ya que lo hemos meditado en programas anteriores, la multiplicación del pan. No es casual la multiplicación que hace Jesús del pan. Mis queridos hermanos, por eso, a lo largo de la Escritura, el pan que toma en las manos Jesús en la última cena y sobre el cual dice, esto es mi cuerpo, tiene ya de por sí un significado muy grande, una riqueza muy enorme. Es un signo de unión, de unidad, de familiaridad. Es un signo de fortaleza para el hombre que camina y que se cansa. Es una muestra de la bendición y el premio que Dios da a los que son fieles. Es un signo de paz y es un signo ritual de culto. No solamente como dones de Dios, sino también como el hombre que ofrece algo a Dios, ofrece el pan. De hecho, Melquisedec ofrece el pan. Pero Melquisedec no solo ofreció pan, sino también vino.
Y el vino también tiene su significado y su importancia. De una manera semejante a la del pan, el vino encerraba ya un gran simbolismo en la vida del pueblo de Israel. En el uso común, en el uso cotidiano, el vino significa la alegría. De hecho, dice la Escritura que el vino es la alegría del corazón, alegra el corazón del hombre. Y en el libro de los Jueces 9:13 dice, el vino, alegría de Dios y de los hombres. Es un signo de gozo, de alegría. Este primer simbolismo del vino indica ya uno de los efectos de la Eucaristía, porque la Eucaristía llena el corazón cristiano de un gozo inmenso, al sabernos que Dios nos amó tanto de adentrarse en nuestra vida, ¿no? Por la fe nos llena de alegría. No solamente a nosotros, sino también a Dios. La alegría a Dios, porque ese es el sacrificio. Es la oblación más excelente que la humanidad puede ofrecerle, ya que esa ofrenda no está hecha por un simple hombre, sino por un Dios, un hombre Dios que se entrega. Alegría a nosotros, porque no encontramos un anticipo más excelente de lo que va a ser nuestra vida en el cielo que en la unión con Cristo en la Eucaristía. Por eso es una doble alegría, como dice el padre Freud Sáenz en su libro sobre la misa. Simbolismo, además, de sangre. No solamente el vino significa la alegría, sino también la sangre. De hecho, se habla de la sangre de la vid, ¿no? Así se le llama al vino, la sangre de la vid. En la vida común del judío era un simbolismo de esto, ¿no? de la sangre derramada. El vino compartido era asimismo el simbolismo de la concreción de una alianza. Las alianzas se sellaban con la sangre y también el vino. Ello explica también por qué el vino se utilizaba frecuentemente en el ámbito ritual, el ámbito de culto, así como el pan también, en el ámbito ritual de culto como uno de los elementos de la religión judía. Las libaciones de vino que realizaban los sacerdotes judíos en el templo de Jerusalén significaban la entrega de la vida del judío a Yahvé, porque el vino significa la sangre y la sangre significa la vida, es la vida que se entrega a Dios, el Señor de la vida. En él estaba la vida, ¿no? Dice San Juan en su prólogo. Finalmente, y así como el pan, el vino tenía un significado mesiánico. Uno de los signos de la exuberante paz que iba a reinar durante los tiempos del Mesías era precisamente la abundancia del vino. Pensemos en la transformación que Jesús hace en la boda de Caná, transformando el agua, mucha cantidad de agua, en un vino excelente, excelentísimo. El mejor, dice el que prueba el vino, el maestro de la fiesta, dice, has dejado, le dice al novio, lo mejor, el mejor vino para este momento. Mis queridos hermanos, por eso cuando nosotros leemos la Escritura y el Nuevo Testamento, y más adelante Dios mediante lo meditaremos, cuando Jesús en la última cena toma pan, toma un cáliz, el cáliz también que significa el sacrificio, toma el cáliz con el vino y realiza el milagro de la Eucaristía, vemos todo esto, ¿no? El pan y el vino que simboliza, bueno, justamente este último, la alegría, el gozo sobrenatural, la sangre o la vida que se entrega a Dios y la alianza, el pacto de amor entre Dios y su pueblo, entre Dios y cada uno de nosotros, y el pan que nos hace familiares a Dios, que nos hace fuertes, que nos hace caminar en la paz. Todo eso en las manos de Jesús y en la Eucaristía recobra un nuevo significado, porque Jesús es nuestra fortaleza, nuestra bendición, la bendición más grande de Dios. Jesús es en el cual se realiza el pacto, la alianza más grande que el hombre podría haber imaginado, no, mucho más de lo que el hombre podría haber imaginado. En Jesús nosotros tenemos la alegría para esta vida en medio de las penalidades de la vida presente y la alegría del cielo. Por eso, mis queridos hermanos,
con Melquisedec en los ojos de nuestra imaginación, con estas palabras de la Eucaristía, hizo traer pan y vino. Vayamos con renovada fe a cada misa, porque ahí se realiza mucho más de lo que hizo Melquisedec frente a Abraham. Ave María Purísima, sin pecado concebida.